El miedo tiene un olor propio. En la mansión de la familia Ferrante, ese olor se parecía a la cera de limón para suelos, al cuero caro y al cobre rancio. El antiguo patriarca de la familia, Lorenzo Ferrante, llevaba 3 años sin pronunciar una sola palabra. Sus hombres se movían en silencio alrededor de su silla de ruedas como si caminaran sobre un campo de minas. Su hijo, el actual patrón, lo trataba como si fuera un arma cargada. Pero Clara no era de la mafia. Era enfermera de cuidados paliativos que ganaba 28 euros la hora, se mantenía en pie a base de café frío, y tenía la paciencia completamente agotada. Así que dijo esa palabra. Las puertas de hierro de la mansión Ferrante no solo se abrieron, sino que se retiraron. Clara Vidal hizo marchar su Seat Ibiza del 2012 por el camino de entrada, con el motor trepidando bajo el sofocante calor de julio. A ambos lados de la puerta, 2 hombres que parecían más paredes andantes vestidas con lana a medida que guardias de seguridad permanecían inmóviles. No sonrieron. No pidieron identificación. Solo clavaron los ojos en cada abolladuta de su parachoques, en cada hilo suelto de su uniforme de enfermera. Metió primera y avanzó despacio por el camino asfaltado y sinuoso. Clara Vidal tenía 32 años, vivía en un estado de insomnio casi permanente, y la riqueza no le impresionaba en lo más mínimo. Durante la última década había visto morir a hombres ricos, a hombres pobres, a santos y a monstruos absolutos, siempre de la misma manera. La muerte era la gran igualadora, y generalmente implicaba sábanas sucias y una pérdida profunda de la dignidad. Las mansiones de la élite de Marbella ya no tenían ninguna magia para ella. No eran más que hospicios sobredimensionados con mejor jardinería. La puerta principal se abrió antes de que ella llegara siquiera a los escalones. Mateo Ferrante estaba en el umbral. Era el tipo de atractivo que se sentía peligroso, como un filo oculto bajo la seda. El cabello oscuro estaba impecablemente peinado, pero las profundas ojeras violáceas delataban un agotamiento monumental. Llevaba un traje de color carbón que caía perfectamente sobre una constitución construida para la violencia. Clara notó el leve bulto bajo su brazo izquierdo. Una pistolera. Señorita Vidal, dijo él. Su voz era un barítono grave, áspero como la grava. Señor Ferrante, respondió Clara, ajustándose el pesado bolso de lona sobre el hombro. Vengo para el turno de mañana. Mateo no se apartó del umbral de inmediato. La estudió. Buscaba el miedo, ese leve temblor en las manos que todas las demás enfermeras habían traído a esa casa. Clara simplemente le miró de vuelta, con la expresión completamente plana. Tenía una montaña de deudas estudiantiles y un casero que no se interesaba por sus excusas. Mateo Ferrante podría dirigir el crimen organizado de la costa, pero su casero dirigía su vida. La agencia dijo que era usted la más resistente, dijo Mateo finalmente, haciéndose a un lado. La agencia dice lo que sea para que sus contratos sigan firmados, respondió Clara, pasando a su lado hacia un vestíbulo que olía a dinero antiguo y cera de abejas. Pero no abandono. Eso es lo que me está preguntando, ¿verdad? He manejado demencia combativa, insuficiencia hepática terminal y episodios nocturnos violentos. Su padre es un hombre de 80 años con el corazón fallando. Estoy segura de que nos las arreglaremos. La mandíbula de Mateo se tensó. Mi padre es Lorenzo Ferrante. He leído el expediente. El expediente no le dice quién es él. Mateo cayó en paso a su lado. Sus largas zancadas obligaban a Clara a caminar más rápido. 3 enfermeras han dimitido en las últimas 2 semanas. No las golpea. No lanza objetos. Solo las mira. Clara resopló con suavidad. Las intimidó hasta que se rindieron. Les hizo recordar que son mortales, corrigió Mateo en voz baja. Llegaron a un juego de pesadas puertas dobles de roble al final del ala oeste. 2 guardias más montaban guardia afuera. Uno de ellos, un chico joven con una cicatriz irregular cruzándole la ceja, miró a Clara con una lástima abierta. Lleva sin hablar desde el ictus, dijo Mateo, con la mano sobre el pomo del latón. 3 años. Los médicos de Madrid dicen que las cuerdas vocales están bien. La función cognitiva es mayoritariamente normal. Simplemente elige el silencio. Se niega a la medicación. Se niega a comer si no se le obliga. Necesito que esté cómodo, señorita Vidal. Pero también necesito que siga con vida hasta que la transición familiar esté finalizada. ¿Lo entiende? Entiendo que mi trabajo es cuidados paliativos, señor Ferrante.
Le mantengo limpio. Le mantengo medicado. Y trato de preservar la dignidad que le quede. Los ojos oscuros de Mateo se fijaron en los suyos. Por un segundo, el pulido jefe de la mafia se desmoronó, y Clara vio a un hijo desesperado y agotado. Solo no deje que la destroce. Empujó las puertas. La habitación era vasta, sofocantemente oscura y gélida. Las pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban completamente el sol de la mañana. La única luz provenía de una sola lámpara de lectura de latón en el rincón. Sentado en una silla de ruedas motorizada junto a la ventana estaba Lorenzo Ferrante. Era una sombra frágil de hombre, engullida por una gruesa manta de cachemira. Su piel tenía el color del pergamino viejo estirado sobre una estructura ósea afilada y depredadora. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Clara en seco. Eran negros como el azabache, sin parpadear. Los ojos de un hombre que había ordenado la muerte de decenas de personas, que había construido un imperio sobre sangre y miedo, y que no sentía absolutamente ningún remordimiento. Cuando Clara entró en la habitación, la cabeza de Lorenzo giró lentamente. La mirada se clavó en ella. Era un peso físico. El aire en la sala pareció adelgazarse, la temperatura bajando otro par de grados. El joven guardia junto a la puerta se removió incómodo, aclarándose la garganta. Clara dejó caer su bolso sobre el impecable tocador de caoba. El golpe resonó como un disparo en la sala silenciosa. «Buenos días, señor Ferrante», dijo Clara, con la voz firme, cortando la pesada atmósfera como un cuchillo romo. «Soy Clara. Voy a abrir esas cortinas ahora mismo. Aquí huele a cripta». No esperó permiso. Caminó directamente hacia la ventana, agarró las pesadas cortinas de terciopelo y las arrancó de par en par. La luz del sol inundó la habitación, dura e implacable. Lorenzo emitió un siseo, un sonido seco y cascado desde lo más profundo de su pecho, y apretó los ojos. Detrás de ella, escuchó a Mateo exhalar el aliento que había estado conteniendo. Para el tercer día, Clara entendió por qué las demás enfermeras habían dimitido. Lorenzo Ferrante no necesitaba lanzar golpes para librar una guerra. Era un maestro de la guerra psicológica de desgaste. Se negaba a abrir la boca para la morfina líquida. Se quedaba mirando un punto en la pared durante horas, perfectamente inmóvil, hasta que el silencio se hacía tan ensordecedor que los oídos de Clara pitaban. Cuando ella cambiaba la ropa de cama, él observaba sus manos. No la miraba a la cara. Miraba sus muñecas, su cuello, los puntos frágiles de su anatomía. Era una amenaza no expresada, un recordatorio silencioso de que si tuviera 20 años menos, podría partirla en dos. Los guardias empeoraban las cosas. Siempre había dos en la sala. Rondaban. Cada vez que Clara se movía rápidamente, cada vez que sacaba una jeringa o un cortapastillas, se tensaban. «Lo estás agitando», murmuró León, el guardia con la cicatriz, una tarde del jueves. Clara intentaba tomar la tensión arterial de Lorenzo. El anciano tenía el brazo apretado contra el costado, la mandíbula fijada como granito. «Estoy tomando sus constantes, León», dijo Clara, sin levantar la vista. Suspiró, dejando caer el manguito. «Señor Ferrante, relaje el brazo, por favor». Lorenzo la miró fijamente. Sus ojos negros eran planos, ilegibles. No se movió ni un centímetro. «Nadie le da órdenes al señor», advirtió León, dando medio paso hacia adelante. Clara se quebró. Se giró sobre sus talones. Las zapatillas chirriaron contra el suelo de madera. «Escúcheme muy atentamente», dijo, señalando con el dedo al enorme guardia. «No me importa si él es el Papa o el presidente del gobierno. En este momento es un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Si no le tomo la atención, no sé si los beta-bloqueantes le están hundiendo el sistema. Si su sistema colapsa, se muere en mi turno. Y si se muere en mi turno, pierdo mi licencia. No voy a perder mi licencia por el ego de un viejo terco». León parpadeó, completamente descolocado por el veneno de una mujer de 1,60 m en pijama de enfermera. Un lento y pausado aplauso rompió la tensión. Mateo estaba en el umbral, apoyado contra el marco. Llevaba una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta revelar la tinta oscura enrollándose por sus antebrazos. No sonreía, pero había un destello de oscura diversión en sus ojos. «¿Ha escuchado a la enfermera, León?» «Atrás». León bajó inmediatamente la cabeza y se retiró al rincón. Mateo entró en la sala.
Su presencia desplazó inmediatamente la gravedad del ambiente. Se agachó junto a la silla de ruedas de su padre. El contraste entre los dos hombres era descarnado. El ocaso apagándose del antiguo régimen y la brutal y afilada realidad del nuevo. Papá, dijo Mateo en voz baja. La crueldad había desaparecido de su voz, reemplazada por una devoción agotada. Deja que haga su trabajo. Lorenzo miró a su hijo. Por una fracción de segundo, Clara creyó ver que algo se ablandaba en la aterradora mirada del anciano, pero luego el telón de hierro volvió a caer. Lorenzo apartó la vista, mirando por la ventana, y mantuvo el brazo rígidamente pegado al costado. Mateo suspiró, se incorporó y se pasó la mano por el rostro. Miró a Clara. Dale una hora. Lleva toda la mañana sin beber agua, advirtió Clara en voz baja, acercándose a Mateo para que los guardias no la oyeran. Se está deshidratando. Si no toma líquidos antes de las 3, le conecto al gotero, y él va a combatir eso. Hazlo entonces, dijo Mateo, endureciendo la voz de nuevo. Lo que haga falta. Si le fuerzo el gotero, se va a poner combativo. Sus hombres intervendrán. Es una responsabilidad legal. Mateo se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Olía a cedro, a espresso caro, y a algo innegablemente metálico. Mis hombres harán exactamente lo que yo les diga que hagan, y a ti te digo que lo mantengas con vida. Si necesitas inmovilizarle, le inmovilizas. ¿Está claro? Clara mantuvo el terreno, negándose a retroceder ni un centímetro. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas, pero su cara permaneció como una máscara de aburrido profesionalismo. Perfectamente. Mateo sostuvo su mirada un segundo de más antes de darse la vuelta y salir de la sala. El reloj en la pared tic-taqueó. Las 2 en punto. Clara fue a la pequeña cocineta adjunta a la suite. Llenó un vaso de agua fresca y lo trajo de vuelta. Se plantó frente a la silla de ruedas de Lorenzo. Señor Ferrante, dijo ella. Él no la miró. Beba. Silencio. Clara dejó el vaso en la mesa auxiliar adjunta a su silla. Acercó un taburete y se sentó directamente en su línea de visión, obligándole a reconocer su presencia. Sé lo que está haciendo, dijo en voz baja, su voz desprovista del habitual tono meloso de enfermera. Le habló como a un igual. Cree que está recuperando el control. Su cuerpo está fallando. Su imperio está en manos de su hijo. Y lo único que le queda para comandar es lo que entra en su boca. Los ojos de Lorenzo se clavaron en los de ella. La furia absoluta en ellos era cegadora. León se removió en el rincón, con la mano deslizándose hacia la solapa de su chaqueta. Clara ignoró al guardia. Se inclinó más cerca del anciano jefe de la mafia. Es una estrategia patética. No muere usted como mártir. Muere como un viejo terco y deshidratado. Y está haciendo que su hijo lo presencie. La respiración de Lorenzo se entrecortó. Su mano esquelética salió disparada de repente, barriendo la mesa auxiliar. El pesado vaso de agua se elevó en el aire, estrellándose contra el pecho de Clara. El agua helada la empapó hasta los huesos a través de la delgada tela de algodón del uniforme. El vaso se hizo añicos en el suelo, enviando fragmentos irregulares a todos los lados. Oiga, ladró León, abalanzándose hacia adelante. Clara levantó una mano. El agua le chorreaba de la barbilla. Para. León se quedó congelado. Clara no se limpió la cara. No se encogió. Solo miró al anciano, que respiraba pesadamente, con el pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares y sibilantes. Parecía triunfante. Por fin había conseguido una reacción. Por fin había roto el aséptico silencio de la sala. Clara miró hacia abajo su camisa empapada, luego de vuelta a Lorenzo. Muy bien, dijo, con la voz completamente muerta. Lo haremos por las malas. La atmósfera en la sala esa tarde era tóxica. El calor exterior había estallado en una violenta tormenta de verano. La lluvia azotaba las ventanas blindadas de la mansión. Dentro, Clara había preparado la línea del gotero. Mateo había regresado. Estaba en el rincón lejano, observando en silencio. Había despedido a los guardias, sabiendo que su presencia solo agravaría la agitación de su padre. Solo eran ellos 3. Señor Ferrante, esto va a escocer un poco, dijo Clara, con la voz perfectamente calmada mientras frotaba la fina y amoratada piel del antebrazo de Lorenzo con una gasa empapada en alcohol. Lorenzo temblaba.
No era miedo. Era una rabia pura y sin adulterar. Odiaba la vulnerabilidad. Odiaba las agujas. Sobre todo, la odiaba a ella. La odiaba porque no apartaba la mirada cuando la fulminaba con los ojos. Cuando Clara descapuchó la aguja, la mano izquierda de Lorenzo, su mano buena, salió disparada. Esta vez no barrió el equipamiento. Le agarró la muñeca. Para un hombre de 80 años con el corazón fallando, su agarre era aterrador. Sus dedos huesudos se clavaron en la carne de Clara como pinzas de acero. La aguja en su otra mano se cernía a pocos centímetros de su vena. «Suéltala, papá», dijo Mateo, dando un paso hacia adelante, la voz bajando a una advertencia sorda. Lorenzo lo ignoró. Sus ojos negros perforaban agujeros en el rostro de Clara. Jadeaba, los labios retirados en una mueca que dejaba ver sus dientes amarillentos. Intentaba hacerle daño. Le retorcía la muñeca, tratando de obligarla a soltar la aguja, tratando de hacerla gritar. Clara sintió el agudo pinchazo de dolor subiéndole por el brazo. El instinto de retroceder, de gritar, de pedir ayuda a Mateo llamó desde su pecho. Lo empujó hacia abajo. No intentó soltar el brazo. Eso era lo que él esperaba. En cambio, se inclinó hacia él. Bajó el rostro hasta su nivel, tan cerca que podía oler el agrio de su aliento, el olor metálico de la edad y la ira. Mateo estaba de repente ahí, con la mano en el hombro de su padre. «Suéltala ahora mismo». Clara levantó la mano libre, indicando a Mateo que se detuviera. No apartó los ojos de Lorenzo. Miró más allá del monstruo que todos los demás veían. No vio al patriarca. Vio el temblor en su mandíbula. Vio el pánico desesperado y ahogado de un hombre encerrado dentro de un cuerpo que se desmoronaba. Vio el dolor agonizante de su artritis llamando en los nudillos mientras la aferraba. Estaba librando una guerra que ya había perdido contra un enemigo, el tiempo, al que no podía disparar. Vio lo agotado que estaba. El silencio se tensó como una cuerda de arco, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el cristal y la respiración entrecortada de Lorenzo. Clara dejó de luchar contra su agarre. Relajó el brazo completamente, convirtiéndose en peso muerto. Lorenzo parpadeó, confundido por la repentina ausencia de resistencia. Clara miró profundamente dentro de sus ojos, su expresión pasando del distanciamiento clínico a una profunda y cansada empatía. No lo compadecía. Lo entendía. Habló en voz baja, con la voz llevándose bajo el rumble del trueno. «Basta». No era una orden. No era una súplica. Era un hecho. «Basta, Lorenzo». La palabra colgó en el aire. Era el idioma de su juventud, el lenguaje de su poder, pronunciada no con miedo sino con una calma absoluta y tranquila por una mujer que no tenía nada a su nombre salvo un bolso de lona. Clara colocó gentilmente la mano libre sobre el tembloroso agarre de garra de Lorenzo en su muñeca. «Basta», susurró ella. «No tiene que pelear conmigo. La guerra ha terminado. Déjelo ir». Por un momento, nada ocurrió. El mundo pareció dejar de girar. Mateo se quedó perfectamente inmóvil, observando el intercambio con una expresión atónita. Luego, lentamente, milagrosamente, los dedos de Lorenzo comenzaron a desenroscarse. El agarre se aflojó. Las pinzas de acero se convirtieron de nuevo en hueso frágil y tembloroso. Su mano cayó de la muñeca de Clara, reposando inerte en el reposabrazos de la silla de ruedas. El fuego en sus ojos negros parpadeó, se apagó, y fue reemplazado por un agotamiento súbito y abrumador. Lorenzo apartó la vista de Clara, girando el rostro hacia la ventana azotada por la lluvia. Sus hombros se hundieron. El aterrador patriarca se desinfló, dejando atrás únicamente a un viejo cansado. Clara no se frotó la muñeca que se estaba amoratando. Rápida y eficientemente deslizó la aguja del gotero en su vena, la fijó con esparadrapo y conectó la línea. Lorenzo no se encogió. Ni siquiera miró. Ella retrocedió, regulando la velocidad de goteo. Mateo la miraba fijamente. Sus ojos cayeron sobre las marcas rojas oscuras floreciendo en la pálida muñeca de Clara, luego de vuelta a su cara. La miró como si acabara de ver un milagro o cometer un pecado grave. «Hace 40 años que no cede ante nadie», dijo Mateo, con la voz apenas un murmullo. Clara metió sus suministros de vuelta en el estuche. La mano le temblaba ligeramente ahora que la adrenalina se desvanecía. «Todo el mundo se cansa, señor Ferrante», dijo en voz baja. «Incluso los monstruos».
Desde la silla de ruedas junto a la ventana, un sonido cortó la sala. Era un sonido rasposo y quebrado, como dos piedras moliendo entre sí. Era una voz que no había sido usada en más de 1000 días. No soy un monstruo, raspó Lorenzo, con la espalda todavía vuelta hacia ellos. Soy un superviviente. Mateo retrocedió físicamente, el color drenándose de su rostro al escuchar hablar a su padre. Clara simplemente cerró la cremallera de su bolsa. Miró la parte posterior de la cabeza del anciano. Ya veremos, dijo. El silencio que siguió a las palabras de Lorenzo era completamente diferente del silencio que lo había precedido. Antes, el silencio era un arma. Ahora era un vacío. Mateo se quedó paralizado. El heredero del sindicato Ferrante, un hombre que había orquestado la toma hostil de los puertos del Mediterráneo sin pestañear, parecía haber sido alcanzado por un rayo. Miraba la parte trasera de la silla de ruedas de su padre, con la boca ligeramente entreabierta. Clara comprobó la velocidad de goteo por última vez. La solución salina y las vitaminas caían en gotas estables y rítmicas. Estaré aquí mañana a las 8, dijo Clara. Caminó junto a Mateo. Sus zapatillas, silenciosas sobre la alfombra persa. No esperó ninguna respuesta. No ofreció ninguna sonrisa tranquilizadora. Simplemente agarró su bolso de lona, empujó las pesadas puertas de roble y entró en el pasillo. El aire en el corredor se sentía 10 kilos más ligero. Exhaló un largo y tembloroso aliento, apoyando la espalda contra la fría pared de escayola durante solo un segundo. La muñeca le palpitaba. Se remangó. 4 moretones rojos oscuros distintos ya florecían contra su piel pálida. Señorita Vidal. La voz grave llegó justo detrás de ella. Clara no se sobresaltó, pero el estómago se le apretó. Se remangó hacia abajo y se giró. Mateo la había seguido. Cerró las puertas dobles con firmeza detrás de él, encerrando a su padre dentro. El pasillo estaba tenuemente iluminado por apliques, proyectando sombras largas y afiladas sobre su rostro. Volvía a parecer peligroso. El hijo vulnerable había desaparecido, reemplazado por el jefe. ¿Cómo lo ha hecho?, preguntó. No he hecho nada, señor Ferrante, dijo Clara, comenzando a caminar hacia el vestíbulo principal. Quería salir de esa casa. Quería su apartamento barato, su feo sofá y un vaso de vino de caja. Mateo caminó a su lado. Lleva sin hablar desde el ictus. Los mejores neurólogos de Madrid me dijeron que el bloqueo psicológico era permanente. Dices una palabra y habla. Le traté como a un ser humano, dijo Clara con tono neutro. Y le dije que parara. Eso es todo. Hablaste en italiano. Dije basta. Es una palabra común. Crecí en un barrio en Málaga donde la mitad de las abuelas la gritaban desde sus portales. No es magia. Mateo le agarró el brazo. No era un agarre violento, pero era lo suficientemente pesado como para detenerla en seco. Clara bajó la mirada hacia su mano, luego la levantó hacia su rostro. Suélteme, dijo. Su voz no titubeó. Mateo la soltó de inmediato, levantando las manos en gesto apaciguador, pero sus ojos eran intensos, analizándola con un enfoque depredador. Entiende lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Ha roto un asedio que ha durado 3 años. He conseguido que un anciano acepte un gotero. Es mi trabajo. Llamaré a la agencia para añadir la hora extra. Se giró y siguió caminando. Mateo no la siguió esta vez, pero ella podía sentir sus ojos en la espalda hasta la puerta principal. Cuando Clara llegó a su coche, la lluvia caía a cántaros. Lanzó el bolso al asiento del pasajero, giró la llave, y escuchó cómo el motor tosía antes de finalmente arrancar. El camino de vuelta a su apartamento fue un borrón de limpiaparabrisas y faros cegadores. Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño, con leve olor a radiadores viejos, y bendecidamente vacío. Se quitó el uniforme húmedo, se dio una ducha abrasadora, y envolvió la muñeca amoratada con una venda elástica. Se sentó en el sofá en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad sangrar a través de la lluvia en su ventana. Había cruzado una línea hoy. En los cuidados paliativos, el distanciamiento era supervivencia. No podías permitirte sentir la desesperación de tus pacientes. Desde luego no podías permitirte desafiarlos a una batalla de voluntades. Pero Lorenzo la había empujado y ella había empujado de vuelta. Miró el teléfono sobre la mesa del café. Debería llamar a la agencia.
Debería decirles que el entorno era hostil, que el paciente era combativo, y pedir una reasignación. Era lo inteligente. Lo seguro. Recogió el teléfono. Abrió el marcador. Luego pensó en la mirada en los ojos de Lorenzo cuando dijo la palabra. Ese agotamiento aplastante y sofocante. Era un monstruo. Sí. Pero era un monstruo atrapado en una jaula que se desmoronaba, completamente solo. Clara lanzó el teléfono de vuelta a la mesa. Volvería mañana. A la mañana siguiente, la tormenta de verano había evolucionado hacia una borrasca violenta. El viento aullaba desde el Mediterráneo, empujando la lluvia horizontalmente contra el parabrisas del Seat de Clara. Para cuando llegó a la mansión Ferrante, el cielo era del color del hierro amoratado. Los pesados portones estaban bien cerrados. Los guardias fuera iban envueltos en chubasqueros gruesos, sosteniendo linternas de alta potencia. La saludaron con gestos tensos y crispados. La atmósfera dentro de la casa había cambiado. Era eléctrica. Hombres con trajes oscuros se movían rápidamente por los corredores hablando en tonos urgentes y bajos. Clara olía el ozono, la lana húmeda y el nítido olor característico al aceite de armas. Encontró a Mateo en la cocina. Era un espacio industrial masivo de acero inoxidable y mármol negro, completamente incongruente con la arquitectura clásica del resto de la casa. Mateo estaba apoyado contra el mostrador, con una taza de espresso en la mano. Parecía que no había dormido. La corbata estaba floja, el cuello desabrochado. Dos hombres estaban cerca de la puerta trasera. Uno comprobaba el cargador de una pistola de aspecto pesado. Clara se detuvo en el umbral. Mateo levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por una fracción de segundo, la tensión en sus hombros se redujo. Luego dejó la taza. Señorita Vidal, dijo. ¿Hay algún problema, señor Ferrante? Preguntó Clara, manteniendo la voz neutra. Mateo gesticuló hacia uno de los hombres. Domingo, espera fuera. Los hombres asintieron y se deslizaron por la puerta trasera hacia la lluvia. Mateo volvió a prestarle atención a Clara. Tenemos una situación de seguridad. Nada que le incumba, pero la mansión está en cierre de emergencia. Nadie entra. Nadie sale. Clara cruzó los brazos. Tengo turno hasta las 4. Puede que esté aquí más tiempo. Tengo un gato que alimentar. Mateo dejó escapar una risa corta y seca. Era un sonido duro, sin práctica. ¿Un gato? Le estoy diciendo que hay una amenaza creíble contra el recinto de mi familia. ¿Y usted se preocupa por un gato? El gato depende de mí. La amenaza contra su recinto es consecuencia de sus decisiones profesionales. No son lo mismo. Mateo la miró fijamente. Se apartó del mostrador y caminó lentamente hacia ella. La cocina era enorme, pero mientras cerraba la distancia, el espacio se sintió rápidamente más pequeño. Se detuvo a medio metro. De cerca, Clara podía ver las finas líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la leve sombra de barba en su mandíbula. No se asusta fácilmente, ¿verdad, Clara? Murmuró. Usó su nombre de pila. No fue un accidente. Me asusto mucho, respondió Clara, negándose a retroceder. Me aterra la quiebra. Me aterra que los frenos me fallen en la autopista. Los hombres con trajes caros agitando pistolas. Eso es simplemente un martes en Málaga. Mateo extendió la mano. Clara se puso rígida, pero él no la tocó. Pasó la mano por encima de su cabeza, cogiendo una taza limpia del armario que había encima de ella. Vertió un chorro de espresso desde la máquina y se lo tendió. Bebe, dijo. Tienes aspecto de necesitarlo. Clara vaciló, luego cogió la cálida taza de cerámica. El café era negro, amargo e increíblemente fuerte. Sabía como tierra cara de la mejor manera posible. ¿Quién es la amenaza? Preguntó, soplando sobre el borde. Mateo se apoyó de vuelta en la encimera de la isla. Una facción rival de Barcelona. La familia Luján. Escucharon el rumor de que mi padre estaba muerto y de que yo lo ocultaba para mantener las alianzas. Están poniendo a prueba el perímetro para ver si las defensas aguantan. Pero no está muerto. No. No lo está. Mateo la miró, sus ojos oscuros eliminando la distancia profesional y educada. Y ayer demostró que tampoco es un vegetal. Las noticias viajan rápido. El hecho de que hablara cambia la dinámica. Entonces empeoré las cosas. Complicó las cosas,
corrigió Mateo. Pero también me diste ventaja. Un patriarca que respira y habla es un elemento disuasorio. Un fantasma callado y agonizante es una invitación al baño de sangre. Miró la muñeca de ella. El borde de la venda elástica era apenas visible bajo el puño de la camisa del uniforme. ¿Duele?, preguntó en voz baja. He tenido peor con pacientes de Alzheimer que creían que intentaba robarles la vajilla. Clara mintió. Dolía muchísimo. Mateo no la creyó, pero no insistió. Sube. Haz tu trabajo. Si escuchas sirenas o ruidos fuertes, mantente alejada de las ventanas. Cierra las puertas dobles con llave. ¿Lo entiendes? Clara terminó el espresso de un trago. Le quemó todo el camino hacia abajo. Lo entiendo. Se giró y salió de la cocina. Arriba, la habitación de Lorenzo estaba exactamente como la había dejado. Las pesadas cortinas estaban corridas contra la tormenta. El anciano estaba en la cama, mirando al techo. La línea del gotero seguía en su brazo, la piel alrededor de la moratada de un morado intenso. León, el guardia con la cicatriz, paseaba cerca de la ventana. Parecía nervioso. Siéntate, León, dijo Clara mientras dejaba caer su bolso. Estás consumiendo el oxígeno. León la fulminó con la mirada, pero dejó de pasearse y se apoyó en la pared. Clara se acercó a la cama. Buenos días, señor Ferrante, dijo. Lorenzo giró la cabeza lentamente. Los ojos negros seguían siendo aterradores, pero la rabia feral de ayer había desaparecido. En su lugar había una fría inteligencia calculadora. La miraba, no como a una molestia, sino como a una variable. Enfermera, raspó. La voz era más fuerte hoy, menos rasante. Clara le tomó el pulso. Era estable, aunque débil. Necesita comer hoy. Caldo claro como mínimo. El estómago no aguantará sólidos tras tanto ayuno. Lorenzo no discutió. Solo observó su cara. No tienes miedo. Lo establecimos ayer. Estupidez. Clara sonrió con tirantez, ajustando la manta sobre su pecho. Probablemente. Pero paga el alquiler. Los ojos de Lorenzo se desplazaron hacia la puerta, luego hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el cristal. Están poniendo a prueba las puertas. Su hijo me lo mencionó. Mateo es fuerte, pero es un martillo. Solo ve clavos. La voz de Lorenzo era un susurro bajo y oxidado. Conservaba energía. La familia de Barcelona, los Luján, son como el agua. Encuentran las grietas. Clara dejó de ajustar la manta. Miró al anciano patriarca. Durante 3 años había sido una piedra silenciosa. Ahora analizaba un asedio desde su lecho de muerte. ¿Por qué me dice esto?, preguntó. Los ojos de Lorenzo se desplazaron de vuelta a su cara. Porque si entran en la casa, el martillo golpeará la puerta principal y el agua subirá por las escaleras de servicio. Un intenso y nauseabundo espanto se enroscó en el estómago de Clara. Miró a León. El guardia no había escuchado el intercambio. Estaba demasiado ocupado mirando el teléfono, con el ceño fruncido. Clara miró de vuelta a Lorenzo. El anciano cerró los ojos. Cierra la puerta, enfermera. Las luces parpadearon, zumbaron violentamente, y luego murieron. Toda la mansión se sumió en una oscuridad absoluta. Afuera, la tormenta rugía. El viento aullaba entre los árboles bien podados. Dentro, el silencio fue instantáneo y aterrador. ¡Mierda!, siseó León en la oscuridad. Clara escuchó el inconfundible y pesado chasquido de una corredera de pistolas siendo amartillada. El generador de emergencia debería arrancar. Pasaron 10 segundos. No pasó nada. La oscuridad permaneció absoluta. León, dijo Clara, bajando la voz a un susurro. Cierra las puertas dobles con llave. Tengo que comprobar el pasillo. Cierra las puertas, siseó Clara. No esperó. Se abrió camino a tientas por la habitación completamente a oscuras, con las manos rozando el borde del tocador, chocando contra el pesado sillón. Llegó a las puertas dobles de roble justo cuando un sordo y pesado golpe resonó desde algún lugar en las profundidades de la casa. No sonaba a trueno. Sonaba a una puerta siendo arrancada de sus bisagras. Clara agarró el pesado cerrojo de latón y lo giró. El pestillo encajó con un satisfactorio golpe. Encontró el cierre secundario y lo aseguró también. Aléjate de la puerta, ordenó León. Su linterna hizo clic.
El haz cortó la oscuridad. La luz atrapó las motas de polvo danzando en el aire, y la pesada pistola negra empuñada en su mano. Clara retrocedió, moviéndose hacia la cama de Lorenzo. El anciano estaba despierto. Estaba incorporado ligeramente, sus ojos reflejando el haz de la linterna de león. Parecía completamente tranquilo. Era la calma de un depredador en su hábitat natural. Otro sonido, más cercano esta vez. Gritos. El seco y estacato crack-crack de disparos. Sonaba amortiguado, engullido por el tamaño de la casa, pero era inconfundible. El corazón de Clara golpeó contra sus costillas. El distanciamiento clínico, la armadura profesional, todo se rompió. Era enfermera. Sabía cómo detener una hemorragia, cómo reiniciar un corazón. No sabía cómo esquivar balas. Al suelo. Ladró León, moviéndose para posicionarse entre la puerta y la cama. Clara cayó de rodillas junto a la cama de Lorenzo. Agachó la cabeza, con las manos yendo instintivamente a proteger la nuca. Pasos pesados resonaron en el pasillo exterior. Alguien agarró el picaporte de las puertas dobles y tiró. Las puertas traquetearon violentamente contra el cerrojo. ¡Cerrado! Gritó una voz desde el corredor. No era la voz de Mateo. No era ninguno de los guardias que ella reconocía. «Vólalo». Una segunda voz ordenó. La mano de Lorenzo cayó de repente desde la cama, sus dedos huesudos agarrando el hombro de Clara. El agarre era tenso. «Urgente». «El baño», siseó Lorenzo. La voz, ronca. Paredes reforzadas. «Ve». Clara miró hacia arriba. «¿Y usted?» «A mí me quieren a mí», dijo Lorenzo. Sus ojos negros, planos y muertos. A una enfermera no le importan. «Ve». Antes de que Clara pudiera moverse, una explosión ensordecedora destrozó el aire. Las pesadas puertas de roble volaron hacia adentro en una lluvia de astillas, latón y humo. La concusión golpeó a Clara en el pecho, expulsándole el aire de los pulmones. La explosión lanzó a León hacia atrás. Golpeó el suelo con fuerza, su pistola deslizándose por el parquet. El humo llenó la sala, espeso y acre, oliendo a cordita y madera quemada. A través de la neblina, 3 hombres entraron en la habitación. Vestían ropa táctica oscura, los rostros ocultos por pasamontañas. Se movían con una precisión aterradora. Los haces de las linternas montadas en sus rifles cortaban el humo. Objetivo localizado. En la cama, dijo uno de ellos. Clara estaba paralizada. El instinto de supervivencia le gritaba que corriera al baño, que se escondiera, que desapareciera. Pero sus piernas no obedecían. Miró a Lorenzo. El anciano no había parpadeado ante la explosión. Estaba sentado apoyado contra las almohadas, esperando el fin con una sombría y terrible dignidad. El tirador principal levantó el rifle. La mira láser roja pintó un punto en el pecho de Lorenzo. Clara no pensó. No hubo lógica, ningún cálculo racional. Solo hubo el instinto primario y desesperado de una cuidadora que veía a un paciente a punto de ser asesinado. Se lanzó hacia arriba, arrojándose sobre el pecho de Lorenzo justo cuando el dedo del tirador apretaba el gatillo. La sala explotó en caos. El rifle disparó. El sonido, ensordecedor en el espacio cerrado. La bala desgarró el pesado cabecero a escasos centímetros del oído de Clara, duchándolos de astillas de madera. De repente, una sombra se desprendió del humo en el pasillo. Mateo. Se movió más rápido de lo que los ojos de Clara podían seguir. No gritó. No emitió órdenes. Simplemente ejecutó. Se colocó detrás del tercer tirador. Pistola con silenciador en mano. PFFT. 2 disparos apenas más ruidosos que una palmada. El tirador se desplomó como una piedra. El tirador principal se giró, pero Mateo ya se movía. Agarró el cañón del rifle, redirigiendo hacia el techo cuando disparó una ráfaga automática, destrozando el yeso de arriba. Con un movimiento brutal y fluido, Mateo clavó la rodilla en el pecho del hombre, seguido de un disparo a quemarropa en el torso. El segundo tirador apuntó su arma hacia Mateo. Un solo disparo resonó desde el suelo. León, sangrando por la frente, había recuperado la pistola. El segundo tirador se llevó las manos al cuello, soltó el rifle y se derrumbó hacia atrás al corredor. El tiroteo duró menos de 5 segundos. El silencio golpeó de vuelta en la sala, roto únicamente por el sonido de la lluvia, el pitido en los oídos de Clara,
y el húmedo y borboteante aliento de los hombres que morían en el suelo. Clara temblaba violentamente. Seguía tumbada sobre Lorenzo, con las manos enredadas en la gruesa manta de cachemira. No podía respirar. El olor a sangre, crudo, caliente y metálico, mezclado con la cordita en el aire, creando un perfume nauseabundo. Clara. La voz de Mateo era tensa, estrangulada. Estaba al pie de la cama. Su traje a medida cubierto de polvo de yeso blanco y salpicaduras oscuras de sangre. La pistola en su mano seguía ligeramente humeante. Sus ojos eran amplios, en pánico, recorriendo su cuerpo buscando trauma. «Clara, ¿estás herida?» Intentó hablar, pero tenía la garganta completamente seca. Se empujó lentamente para apartarse de Lorenzo. Miró hacia abajo su uniforme. Había polvo, pero no sangre. Sacudió la cabeza. Mateo dejó escapar un largo y desgarrado exhale. Dejó caer la pistola sobre el colchón y la agarró de los brazos, apartándola suavemente de la cama. La atrajo cerca, sus manos aferrando sus hombros con suficiente fuerza para dejar moretones. «Mujer estúpida, estúpida», respiró, con la voz vibrando de adrenalina y un abrumador alivio súbito. «¿En qué estabas pensando?» Clara lo miró hacia arriba. Vio la violencia absoluta que acababa de cometer. Los cuerpos en el suelo. La sangre en sus manos. Debería haberle aterrorizado. En cambio, sintió caer un ancla en mitad de la tormenta. «No pensaba», susurró Clara. Detrás de ellos, Lorenzo dejó escapar un lento y seco chaquel. Era un sonido terrible, carente de cualquier humor. Mateo soltó a Clara y se giró para encarar a su padre. Lorenzo miraba los cuerpos en el suelo, luego hacia arriba a su hijo. Los ojos del anciano patriarca estaban vivos, ardiendo con un oscuro e impetuoso fuego. «Mandaron agua», raspó Lorenzo, con una grimosa sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «Pero olvidaron. La casa está construida sobre roca». Desplazó la mirada hacia Clara, que se apoyaba en el brazo de Mateo buscando equilibrio. La sonrisa del patriarca se desvaneció en una expresión de profundo y calculador respeto. «Y la enfermera», añadió Lorenzo en voz baja, «está loca». El pitido en los oídos de Clara se fue desvaneciendo lentamente, reemplazado por el pesado y rítmico tamborileo de la lluvia contra las puertas de roble destrozadas. No gritó. No se desmayó. Su cerebro, conectado a la fuerza por años de rotaciones en urgencias y crisis nocturnas en hospicios, empujó violentamente el pánico hacia una caja pequeña y bien cerrada en el fondo de su mente. El pánico era un lujo para personas que no estaban de pie en un charco de sangre fresca. Se apartó de Mateo y miró a León. El enorme guardia estaba sentado contra la pared, sujetándose la frente. Un feo corte por encima de la ceja sangraba profusamente, el carmesí corriendo por su mejilla marcada por la cicatriz y empapando el cuello de su camisa. «Déjame ver», dijo Clara. Su voz sonaba fina, como si perteneciera a otra persona. Se arrodilló junto a él. Cogió una gasa estéril de su bolso esparcido, presionándola con fuerza contra la frente. León hizo una mueca. La mano le fue instintivamente hacia la muñeca de Clara. Pero se detuvo. «Es superficial», murmuró Clara, con los dedos revisando hábilmente los bordes de la laceración. «Las heridas en el cuero cabelludo sangran una barbaridad. Mantén la presión». Presionó su mano sobre las gasas y se puso de pie. La habitación estaba de repente llena de gente. 5 hombres más se habían materializado de las sombras de la mansión. No parecían guardias. Parecían mecánicos. Llevaban vaqueros oscuros y botas pesadas. No hacían preguntas. No miraron a Clara. Simplemente comenzaron a mover los cuerpos. Era la eficiencia lo que finalmente hizo que el estómago de Clara se revolviera. Arrastraron a los hombres muertos hacia el pasillo como sacos de cemento húmedo. Un hombre pateó los casquillos de bala dispersos en un montón con la puntera de la bota. Otro sacó una lona de plástico pesado de una bolsa de deporte. Asesinato, se dio cuenta Clara con un frío y reptante horror, era simplemente un problema de logística para ellos. Un derrame en el pasillo 4. Se dio la vuelta, tragando la bilis que le subía a la garganta, y miró a Lorenzo. El anciano patriarca seguía sentado en la cama. No se había movido. La línea del gotero seguía perfectamente intacta en su brazo. Lo observaba al equipo de limpieza con una expresión de leve disgusto, como si estuvieran manchando el suelo. Mateo estaba junto a la cama.
Había enfundado el arma. La miraba a ella. Domingo, dijo Mateo, con la voz cortando los murmullos tranquilos de los hombres. El hombre que había estado en la cocina antes apareció en el umbral destrozado. Jefe, lleva a mi padre abajo, al suite blindado. Mueve su equipo médico. Pon 4 hombres en la puerta. Nadie se acerca a 50 metros de él sin mi autorización verbal explícita. Si una mosca zumba demasiado cerca, dispárale. Sí, jefe. Mateo finalmente apartó los ojos de Clara y se inclinó hacia su padre. Papá, hay que moverte. Lorenzo miró a su hijo. El silencio entre ellos ya no era un arma. Era un entendimiento. Los Luján, raspó el anciano, con la voz sonando como hojas secas sobre el pavimento. Fallaron, dijo Mateo. La mandíbula estaba tan tensa que parecía tallada en granito. Yo me encargo de ellos. Deja que los hombres te muevan. Lorenzo no discutió. Permitió que Domingo y otro hombre lo levantaran de la cama a una silla de transporte. Cuando lo empujaban junto a Clara, el anciano levantó la mano buena. La silla se detuvo. Lorenzo miró hacia arriba hacia ella. El negro aterrador y sin fondo de sus ojos estaba completamente enfocado en su cara. No dijo gracias. Los hombres como Lorenzo Ferrante no daban las gracias a la gente. Extendió la mano y tocó el dorso de sus nudillos con su índice huesudo y frío. 2 toques distintos. Un reconocimiento silencioso. Una consagración. Luego bajó la mano. Dijo a los guardias. Clara se quedó de pie en el centro de la habitación en ruinas, el olor a cordita quemándole las fosas nasales. Miró hacia abajo sus manos. Temblaban ahora. La adrenalina la abandonaba, dejando detrás un vacío frío y hueco. Las rodillas se le sentían de agua. Mateo cruzó la sala. No vaciló. Agarró el bolso de lona de Clara con una mano y envolvió la otra alrededor de su bisp. El agarre era completamente diferente al de su padre. Era cálido, anclante, y ferozmente protector. Camina, ordenó en voz baja. Necesito lavarme las manos, susurró Clara, mirando una pequeña mancha de sangre de león en su pulgar. No aquí. Camina conmigo, Clara. La guió fuera de la sala, más allá de las puertas destrozadas y por un largo y tenuemente iluminado corredor que ella no había visto antes. Pasaron por alto la escalera principal y tomaron una escalera de servicio estrecha y utilitaria hacia las entrañas de la casa. Cuanto más bajaban, más callada se hacía la tormenta en el exterior, hasta que no era más que una leve vibración en las paredes de hormigón. Mateo empujó una pesada puerta de acero y la guió hacia una habitación que parecía una suite de hotel de lujo instalada en un búnker subterráneo. Había una cama de matrimonio enorme, un sofá de cuero, y una pequeña cocineta. No había ventanas. Soltó su brazo, fue hasta un mueble bar en el rincón, y vertió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal grueso. Volvió y presionó el vaso en su mano. Bébetelo, dijo. Clara miró el vaso. No bebo whisky. No es por el sabor, es para el shock. Bébetelo, Clara. Se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo. Ardió como el fuego, eliminando el sabor metálico de la adrenalina de su lengua. Tosió, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, Mateo estaba a centímetros de distancia, mirándola con una intensidad que le erizó la piel. Te arrojaste delante de un rifle cargado, dijo. Su voz era peligrosamente suave. Clara tomó otro sorbo de whisky. Fue más fácil la segunda vez. Reflejo. Era mi paciente. No se deja disparar a los pacientes. Mateo dejó escapar una risa dura e incrédula. Se pasó la mano por el cabello oscuro, arruinando el peinado impecable. ¿Reflejo? ¿Crees que es un reflejo interponerse en una bala por el ex jefe de la Cosa Nostra? Los hombres que entraron por esa puerta son asesinos profesionales, Clara. No habrían dudado en ponerte una bala en la espina dorsal. Fallaron. Los ojos de Mateo se oscurecieron. La distancia entre ellos desapareció cuando dio un paso hacia su espacio. Extendió los pulgares, limpiando suavemente el polvo de yeso de los pómulos de ella. Sus manos eran grandes, callosas, y sorprendentemente gentiles. No lo hagas de nuevo, susurró, con el rostro a centímetros del de ella. ¿Lo entiendes? No le proteges a él. No proteges a mis hombres. Deja que mueran. Tu vida no es un escudo para esta familia. Clara lo miró hacia arriba.
Había un borde desesperado y descarnado en el que mantenía escondido de sus hombres. Estaba aterrado. No de la familia Luján, sino de lo que casi le había ocurrido a ella. Me voy a casa, dijo Clara. Su voz era firme, pero el corazón le golpeaba contra las costillas. Las manos de Mateo cayeron de su euros la hora. Tengo préstamos estudiantiles. Tengo un SEAT con la transmisión rota. No soy parte de tu guerra de bandas. Cara. Su expresión se cerró. El jefe de la mafia volvió a encajar. No. Tu turno ha terminado. Estabilicé a tu guardia. Tu padre está seguro. Me voy. Sales de este recinto y estás muerta en 24 horas. Mateo lo dijo fríamente. Se dio la vuelta, caminando hacia el sofá de cuero y sentándose pesadamente. Los Luján llevaban cámaras corporales en los chalecos tácticos. Es procedimiento estándar para un encargo de este nivel, para que puedan demostrar que el objetivo fue eliminado. Transmitían en directo a sus superiores. Clara se quedó congelada. El whisky de repente se convirtió en plomo en el estómago. «Vieron tu cara, Clara», continuó Mateo, con la voz grave resonando en la sala de hormigón. «Vieron a una enfermera civil arrojarse sobre Lorenzo Ferrante. Para mañana por la mañana, cada hombre de armas desde Barcelona hasta Valencia sabrá quién eres. Sabrán que le salvaste. Eso te convierte en cómplice. Te convierte en un objetivo». «Soy una enfermera», dijo Clara, con la voz subiendo en pánico. «Soy una enfermera de cuidados paliativos que cobra 28. Ahora sí lo eres». Mateo la miró, los ojos oscuros sin parpadear. «Ahora perteneces a la casa. Es la única manera de mantenerte con vida». Clara lo miró fijamente. La pura audacia de la afirmación colgó en el aire, pesada y sofocante. «No pertenezco a nadie», dijo. Depositó el vaso de cristal sobre la mesita auxiliar con un clic seco. «No soy un mueble que puedas encerrar en un sótano. Tengo una vida. Tengo un contrato de alquiler. Tu contrato de alquiler no importa si te pegan un tiro en la nuca mientras abres la puerta de casa». Mateo disparó de vuelta, con la voz elevándose para igualar la de ella. Se levantó, paseando la longitud de la sala como una pantera enjaulada. «¿Crees que les importan tus préstamos estudiantiles? La familia Luján tortura a los mecánicos rivales solo por arreglarles el coche. ¿Qué crees que le harán a la mujer que saboteó personalmente su intento de asesinato al patriarca?» Clara cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, clavándose las uñas en la tela del uniforme. La armadura cínica que llevaba para sobrevivir a los turnos se estaba agrietando de par en par. Esto no era un paciente difícil ni un médico arrogante. Esto era violencia organizada y absoluta. «¿Entonces qué?», exigió saber. «¿Simplemente vivo aquí ahora? ¿En un búnker? ¿Me convierto en prisionera permanente del sindicato Ferrante porque hice mi trabajo?» Mateo se detuvo. La miró. La frustración se fue diluyendo de su postura, reemplazada por un agotamiento pesado y aplastante. Se frotó el puente de la nariz, pareciendo de repente exactamente como el hijo cansado que había conocido hace 3 días. «No eres prisionera, Clara. Estás bajo mi protección. Lo mismo pero con mejor catering». Una pequeña y sombría sonrisa cruzó fugaz los labios de Mateo. «Tienes un terrible instinto de autopreservación. Y tú tienes un terrible sentido de los límites». Clara tomó un aliento profundo, forzando que le bajara el pulso. El pánico no la sacaría de esto. La lógica sí. O al menos la negociación. Si me quedo aquí, pierdo mi trabajo en la agencia. Me desahucian. Lo pierdo todo. Compro la agencia. Compro el edificio de apartamentos. Clara soltó una risa corta y genuina. «Claro que sí. Porque el dinero lo arregla todo. Excepto el silencio de tu padre. Eso me lo tuviste que pedir a mí». Las palabras dieron en el blanco. Mateo se encogió. Un apretamiento microscópico de la mandíbula. Sabía que ella tenía razón. Con todo su dinero, con todas sus pistolas, no había podido hacer la única cosa que ella había hecho con una sola palabra. «Mira», dijo Clara, suavizando el tono apenas una fracción. «Entiendo la amenaza. No soy estúpida. Sé de lo que es capaz esta gente. Pero no puedo simplemente desaparecer de la faz de la tierra. La gente hará preguntas». «Nadie hará preguntas», dijo Mateo en voz baja. «Tu agencia será informada de que has aceptado un contrato privado exclusivo a largo plazo.
Tu alquiler se pagará por adelantado durante los próximos 2 años. Tu coche será trasladado a un garaje seguro. Clara lo miró fijamente, dándose cuenta de que ya había orquestado la logística de su desaparición mientras los cuerpos todavía estaban calientes arriba. ¿Planificaste esto antes del tiroteo? Mateo no apartó la vista. Lo planifiqué en el momento en que mi padre te habló. Supe entonces que eras una variable que no podía permitirme perder. Un frío escalofrímate recorrió a Clara. No le había salvado la vida arriba. Había recaudado una deuda. Tengo un gato, dijo de repente. Era una cosa ridícula que decir, completamente absurda dado el contexto, pero era el único vínculo que le quedaba con su vida real. Un gato atigrado. Necesita una dieta especial para el riñón. Come a las 6. Mateo la miró durante 3 largos segundos. Luego metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó un teléfono negro y elegante, y marcó un número. Domingo, dijo al auricular. Lleva un equipo al apartamento de la enfermera. La dirección está en el archivo. Recupera el gato. Sí, el gato. Busca en los armarios la comida especial para el riñón. Trae la comida, el cajón de arena y el animal. Si te araña, sangras en silencio. No traumatices al gato. Colgó y se metió el teléfono de vuelta en el bolsillo. Miró a Clara completamente sin expresión. Tu gato estará aquí en 1 hora. Clara se hundió lentamente en el sillón frente al sofá. Se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza masivo construyéndose detrás de los ojos. Estás completamente loco. Soy pragmático, corrigió Mateo. Fue hacia el mueble bar y se sirvió él mismo una copa. No la diluyó. Se tragó el whisky de un solo trago. Pasarás esta noche en esta suite. Mañana te trasladamos al ala de invitados segura de la 3ª planta. Seguirás tratando a mi padre. Tendrás lo que necesites, pero no te acercarás a una puerta exterior y no usarás el teléfono móvil. ¿Lo entiendes? Clara miró los moretones que se formaban en su muñeca, los que le había hecho Lorenzo. Cambiaba un tirano por otro, pero la familia Luján no le ofrecería un ala de invitados. La meterían en el maletero de un coche. De acuerdo, dijo Clara. La palabra sabía a derrota. Me quedo bajo 3 condiciones. Mateo enarcó una ceja. No estás en posición de negociar, Clara. Obsérvame, respondió ella. La chica cínica de Málaga volvía a asomar. Condición 1. No soy una criada. No soy tu sirvienta. Soy la enfermera de cuidados paliativos de tu padre. Gestiono su expediente, sus medicamentos y su dieta. Cuando estoy fuera de guardia, me dejan en paz. Hecho. Condición 2. Quiero una línea segura para llamar a mi casero. Necesito explicarle la ausencia personalmente para que no tire mis cosas. Mateo vaciló, luego asintió. Organizaré un teléfono de prepago encriptado. 2 minutos máximo. Condición 3. Clara se puso de pie. Caminó hacia él. Tenía que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero no dejó que la diferencia de altura la intimidara. No me toques sin permiso. No me des órdenes como a uno de tus soldados. Estoy aquí porque elijo sobrevivir, no porque sea tuya. Mateo la miró desde arriba. El aire entre ellos se volvió súbitamente increíblemente denso. El olor de su colonia, cedro y algo oscuro y especiado, se mezclaba con el persistente olor a pólvora de su traje. No retrocedió. Dejó que la mirada se deslizara hacia la boca de ella por una fracción de segundo antes de encontrar de nuevo sus ojos. No te ordené que te lanzaras sobre una granada, Clara, dijo, con la voz bajando una octava. Lo hiciste tú sola. Entraste en mi mundo. No actúes como si te hubiera arrastrado a la fuerza. Tenía razón. Y ella le odiaba por ello. El gato necesita la bolsa verde de comida, murmuró Clara, dando un paso atrás. No la azul. Le digo a Domingo, dijo Mateo. Una leve sonrisa, finalmente rompiendo la tensión en su cara. Fue hacia la puerta. Cierra esto detrás de mí. Intenta dormir. Abrió la pesada puerta de acero y salió. Antes de cerrarla, se volvió a mirarla. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por esa intensa y peligrosa gravedad. Y Clara. No tengo prisioneros, dijo Mateo en voz baja. Pero protejo lo que es mío. La puerta hizo clic. El cerrojo encajó desde el exterior. 3 días después,
La mansión se había transformado de una residencia señorial en una fortaleza. Las patrullas perimetrales se habían triplicado. Las puertas dobles destrozadas de arriba habían sido reemplazadas por acero reforzado envuelto en chapa de madera. Lorenzo estaba recluido en el búnker médico subterráneo, completamente imperturbable ante su nuevo entorno sin ventanas. De hecho, parecía energizado por la guerra inminente. Tomaba la medicación sin combatir a Clara y había comido la mitad de un plato de caldo. Clara había sido trasladada a la tercera planta. Su habitación era más grande que todo su apartamento, con una enorme cama de 4 postes, un baño de mármol en suite, y un balcón con vistas al Mediterráneo. Las puertas del balcón, sin embargo, estaban permanentemente cerradas con llave desde el exterior. Era un pájaro en una jaula muy, muy cara. Era la 1 de la mañana de un martes. Clara estaba despierta. Llevaba un par de pijamas de seda de talla grande que Mateo le había procurado. Eran absurdamente lujosos y completamente poco prácticos. Descalza, salió de la habitación y bajó por el silencioso pasillo enmoquetado. Los guardias la conocían ya. Asentían respetuosamente a su paso. No la paraban. Los 2 toques de Lorenzo en sus nudillos se habían convertido en leyenda de la casa. Los hombres la miraban con una extraña mezcla de reverencia y confusión. Era la mujer que le había dicho al patriarca que se callara. Y la mujer que había parado una bala por él. Bajó a la cocina industrial en la planta baja. La casa dormía, pero las luces de la cocina estaban encendidas, en penumbra baja. Mateo estaba sentado en la enorme isla de mármol. Tenía el portátil abierto, rodeado de planos arquitectónicos y media docena de teléfonos de prepago. Llevaba una camiseta negra simple y pantalones de chándal grises. Era lo más informal que nunca lo había visto, y de alguna manera lo hacía parecer más peligroso. Despojado de los trajes a medida, el crudo y concentrado músculo de su complexión era obvio. No levantó la vista cuando ella entró. Deberías estar durmiendo. Mi ritmo circadiano está destruido, dijo Clara, pasando junto a él hacia la máquina de espresso profesional. Y tus pijamas de seda son demasiado resbaladizos. Me caí de la cama 2 veces. Mateo se rió. Un sonido bajo y genuino que envió una extraña vibración por la columna de Clara. Mañana le digo a Domingo que compre de algodón. Clara se ocupó con la máquina, apisonando el café molido y preparando el chorro de espresso. La rutina mecánica familiar la ponía en tierra. Cuando el café estuvo listo, llenó 2 tazas y deslizó una por la isla de mármol hacia él. Gracias, murmuró él, cogiéndola. Por fin la miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Las sombras debajo de ellos eran más oscuras que hacía una semana. Parecía un hombre cargando el peso de un puente que se derrumba. Clara se sentó en un taburete frente a él. ¿Cómo está? La guerra. Mateo tomó un sorbo de café. Escalando. Los Luján intentan golpear nuestras líneas de suministro en los puertos. He tenido que pedir favores a la organización de Bilbao para estabilizar los muelles. Es caro y complicado. ¿Van a atacar la casa de nuevo? No. Mateo cerró el portátil. Perdieron a 3 de sus mejores hombres, y saben que estamos completamente atrincherados ahora. Esperarán. Intentarán bloquearnos económicamente, o irán a por blancos blandos. La miró directamente. No tuvo que explicar lo que era un blanco blando. Hablé con mi casero hoy, dijo Clara, cambiando de tema antes de que la ansiedad la estrangulara. En el teléfono de prepago. Me dijo que el alquiler estaba pagado hasta 2028 por una sociedad instrumental llamada Importaciones Oceánicas. Sonaba aterrorizado de mí. Bien. El miedo garantiza el cumplimiento. También hace que la gente llame a la policía, Mateo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila sin el formal señor Ferrante. El aire en la cocina cambió. El vasto espacio se sintió de repente muy íntimo. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el mostrador de mármol. La policía ya sabe quién soy, Clara. Conocen Importaciones Oceánicas, pero no actúan a menos que haya sangre en la calle. Ahora mismo, la sangre está contenida. Extendió la mano a través de la isla. El instinto de Clara era retroceder, mantener el límite profesional que había aplicado estrictamente desde que comenzó el cierre. Pero no lo hizo. Se quedó perfectamente quieta mientras la mano grande de Mateo se envolvía suavemente alrededor de su muñeca.
No agarró la muñeca amoratada que su padre había aplastado. Agarró la muñeca derecha, con el pulgar descansando en el punto del pulso. Su piel era cálida. Trazó la tenue línea azul de su vena. El contacto era increíblemente gentil, en estar contraste con la violencia de la que sabía que eran capaces sus manos. Tu corazón va muy rápido, observó en voz baja. Acabo de tomarme un doble espresso, mintió Clara. Su voz era apenas un susurro. Los ojos oscuros de Mateo se clavaron en los de ella. El agotamiento de su cara se desvaneció, reemplazado por un enfoque intenso y sutil. Ya no miraba a una enfermera. Miraba a una mujer que había alterado fundamentalmente la gravedad de su mundo en menos de una semana. Te estás adaptando, dijo. La mayoría de la gente estaría catatónica a estas alturas. Tú te quejas de los pijamas de seda y negocias con tu casero. Te dije que eras superviviente. Lo eres. El pulgar de Mateo trazó un círculo lento y deliberado sobre su pulso. Mi padre lo reconoció. Por eso te respeta. Solo respeta lo que se niega a romperse. Clara tragó saliva con dificultad. La proximidad, el silencio de la casa, el puro magnetismo del hombre sentado frente a ella. Era embriagador. Era peligroso. Era exactamente el cliché del que se había burlado en las novelas románticas, excepto que la sangre en sus manos no era de ficción y las pistolas en la puerta estaban cargadas. ¿Y a ti que te respeta, Mateo? Preguntó, con la voz firme a pesar del martilleo del corazón. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que los dedos se deslizaran por su muñeca, con la palma cubriéndole brevemente la mano antes de apartarse lentamente. La pérdida del contacto dejó un parche frío en su piel. Se levantó, cogiendo la taza de café. La miró hacia abajo, los afilados bordes del jefe de la mafia volviendo a encajar en su lugar, pero el calor crudo en sus ojos permanecía. Respeto la lealtad, dijo Mateo en voz baja. Respeto el coraje. Tomó un sorbo lento del café oscuro, sin romper el contacto visual. Y protejo lo que respeto a cualquier precio. Se giró y caminó hacia el arco que daba al pasillo. Se detuvo. Miró por encima del hombro. Ve a dormir, Clara. La guerra no te necesita despierta. Clara lo vio desaparecer en las sombras del pasillo. Se quedó sentada en la enorme y vacía cocina, con el silencio de la mansión amurallada envolviéndola. Bajó la vista hacia la muñeca donde su pulgar había descansado. Estaba encerrada en un búnker con un jefe de la mafia, completamente aislada del mundo exterior y convertida en objetivo de un sindicato rival. Tomó un sorbo del café. Estaba helado. Clara murmuró al vacío de la sala. Al menos el alquiler está pagado. Y ahí los dejamos, a Clara y a Mateo, encerrados en una mansión amurallada rodeada de enemigos despiadados, con una chispa peligrosa entre ellos que podría destruir el imperio Ferrante. ¿Podrá Clara sobrevivir a la guerra de la mafia que escala? ¿O habrá cambiado la tranquilidad de su vida por una dorada y mortífera jaula? ¿Cuál creen que será el próximo movimiento implacable de Mateo contra la familia Luján? Dejen sus predicciones en los comentarios de abajo. Si les ha gustado este romance mafioso real, pulsen el botón de me gusta, compartan este video, y suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo.